No existe. ¿Qué es? ¿Luis y Zeli? Luis y Celina. Ah, Celina. No, que te traigo una existe. Ay, yo sé que está. Ana Lu, ¿funciona tu micrófono? No, ok. Bueno, vamos a dejar tu pregunta cuando funcione el micrófono, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a un tema muy interesante que son objeciones a los atributos de Dios. Es decir, ya hemos visto que Dios existe, que tiene atributos, pero un ateo o un agnóstico puede decir, sí, pero dos de estos no me cuadran. Entonces vamos a ver dos objeciones. Esta imagen la escogí porque este filósofo es Nietzsche. Y Nietzsche es famoso por haber dicho que Dios es muerto, ¿verdad? Ya una vida sin crítico, de hecho. Entonces, primera objeción es, ¿cómo pueden coexistir la omnisciencia de Dios con la libertad humana? Es decir, si Dios tiene una presciencia, es decir, un saber antes, perfecta de lo que escogemos, ¿cómo podemos ser libres? Un poco como la pregunta de Teresa. O Dios no sabe el futuro perfectamente, o no somos verdaderamente libres. Este es un problema filosófico viejísimo. Incluso antes de Cristo, las personas discutían porque les parecía imposible. Entonces, hay varias maneras de contestar. Sigue siendo también, como dice Teresa, sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Porque la eternidad de Dios nos sobrepasa. Pero hay unas maneras de poder, al menos, intentar entender esto. Primero, este término presciencia es un saber antes. Simplemente no se aplica a Dios. Porque para Dios no hay un saber antes ni un saber después. Hay un saber. Simplemente Él sabe todo en el presente. Es decir, Él no puede no saber lo que vamos a hacer. ¿Por qué no? Porque todo lo que vamos a hacer es presente para Él. Dios es la causa primaria de todo, no es la causa secundaria de todo. Entonces, si unos papás muy buenos crían a un niño bueno, pero luego el niño pues se desvía, se pone en cosas malas e incluso se condena, pues eso no fue causado por Dios, ¿verdad? Dios es la causa primera, pero no podemos acusar a Dios de ser la causa directa de todas las cosas. Nunca causa el mal. Y tampoco causa todas las cosas que escogemos. Bueno, voy al restaurante. ¿Pollo o bistec? Pues Dios no tiene nada que ver con eso. Soy completamente libre, ¿verdad? Aunque Dios creó el bistec y el pollo y el restaurante y todo lo demás, no me fuerza a escoger nada. Y como le decía también a Teresa, pues un ejemplo clásico, ¿no? Muchas veces sabemos lo que va a hacer el niño, pero eso no quita la libertad. Si quiero, por ejemplo, enseñar a un hijo a manejar, y yo estoy aquí al lado, el niño manejando, y veo que por su culpa ahora va a chocar con el basurero. Nadie va a morir, no pasa nada, pero yo prefiero que choque con el basurero. ¿Por qué? Porque así aprende bien, ¿verdad? Hay cosas que a veces Dios permite
Pero eso no quiere decir que nos hace hacer las cosas. No es la causa directa de todo. Y hay veces también que Dios sabe lo que vamos a hacer, pero eso no quiere decir que Él nos hace escoger esas cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que nos cuesta entender esto porque no entendemos por completo el concepto de la eternidad. Y nos cuesta mucho pensar que para Dios todo es presente. No tenemos experiencia de eso, ni lo podemos imaginar. Segunda opción es mucho más profunda, mucho más controversial, y de hecho, la gran mayoría de las personas que dicen que no creen en Dios es precisamente por esto. Es por esto. Así que sí vamos a dedicar casi todo el tiempo de esta clase a este tema. Algunos que tomaron el curso el año pasado van a recordar algunos puntos porque también entré un poco al tema en el otro curso. Pero, como digo, muy importante y seguramente en tus conversaciones va a surgir el tema. Incluso con parientes. Muchas veces con parientes. ¿Cuántos de aquí tenemos parientes con las cuales o hemos discutido o sabemos que no están de acuerdo en nuestras creencias? Casi todos, ¿verdad? Así que este problema en concreto surge en esas conversaciones. Y las preguntas a fondo son, pues, ¿por qué sufrimos si Dios es bueno? Y más aún, ¿por qué sufren personas buenas o niños chiquitos? ¿Cómo puede un Dios bueno dejar a un niño de 5 años morir de leucemia? ¿Cómo? Dios es cruel. O Dios no es capaz, uno de esas cosas. Entonces, el problema va a dos atributos de Dios. O su omnipotencia o su bondad. Uno o dos de esos atributos no puede ser precisamente porque existe el mal. Y un Dios omnipotente y benevolente no permitiría el mal. Y para algunos eso es, evidencia conclusiva, no existe Dios. Así que vale la pena examinar muy a fondo este tema. Y la verdad es que la causa última, que ya sabemos, de todo sufrimiento humano es el pecado. Original y personal. Original de Adán y Eva y personal de los errores, los pecados que cometemos nosotros. Causan dolor en nosotros mismos y en los demás. Si no existiera el pecado, nunca hubiera venido al mundo el sufrimiento. Pero reconociendo esto, el ateo o agnóstico puede decir, pero eso quiere decir que Dios es como un castigador cruel. Sí, Adán y Eva metieron la pata, pero Dios hubiera comprendido y pues eso es mucho. Todo lo que pues se saltó a través de su pecado es mucho. Es demasiado, Dios. No, Dios es cruel. Es un poco de pensamiento. Y es precisamente porque no se entiende bien lo que es el pecado original. La imagen común de las personas o no cristianas o que no quieren ser cristianas es un Dios enojón que se molestó mucho por este acto de obediencia y como un niño que hace berrinche, pues deja soltar a todos los humanos el pecado, el sufrimiento, la muerte y todo lo demás. Pero eso no es el porqué. El porqué del sufrimiento es porque contradice nuestra naturaleza. La contradice, la rompe. Y una vez rota, es difícil de reparar. Esa es la esencia del tema.
Está mal pensar que un padre enojado soltó toda su rabia sobre Adán y Eva y sus descendientes, castigando a todos con su... El sufrimiento no es castigo, no es algo que Dios nos da, es algo que nuestros padres primeros escogieron. Y a lo mejor nosotros hubiéramos hecho igual. Es decir, no podemos culpar tanto a Adán y Eva, porque si estuviéramos en su lugar, probablemente hubiéramos hecho lo mismo. La verdad es que sí, porque somos pecadores. Oye, yo Sí. digo, no sé si mi pregunta está como confusa, pues, pero, o sea, partiendo desde el principio de la benevolencia de Dios y la libertad del hombre, y que Él es el eterno presente, claro, o sea, permite que Adán y Eva cometan este pecado, pero sabiendo que eso es lo que nos merece a Cristo. Sí, sí, y para contestar rápido y después mucho más a fondo, es porque Dios supo que lo que iba a pasar iba a ser aún mejor. Ajá, exacto. Y es muy misterioso eso, pensar que la realidad de la cual somos capaces ahora es mejor si Adán y Eva nunca hubieran pecado. Es misterioso, porque parece que el pecado fue bueno. No, el pecado no fue bueno, pero Dios, que es misericordioso, supo sacar el mayor bien. Y Dios siempre actúa así, o sea, aunque Exactamente. tú en libertad te equivoques, Él saca lo mejor de eso que permitió. Exactamente, sí. Podemos meter la pata y hacer todo tipo de error, y eso no está bien. Pero Dios nos ama, sabe sacar el bien de esas cosas. Sí. Ajá. El pecado original fue un error trágico que corrompió por sí mismo, es decir, en el mismo acto, la naturaleza humana y toda la naturaleza física. Es decir, a veces personas dicen, y los terremotos y los tsunamis, es que el hombre que es o la cabeza de toda la creación, pues si se rompe el hombre, se rompe también toda la creación que está por debajo de él. Así es la naturaleza del universo. Un ejemplo que me gusta poner es como un veneno de rata. Si tú ves esto, pues parece chicle, pues está de buen color, como unos dulcecitos, pero dice contiene repelente para personas, pues ni modo. Dice atrás, advertencia, que no comas, pues, ni modo. Es que se ve muy delicioso. Entonces, abro la bolsa, me como 5, pues, ¿qué me pasa? Me enfermo, me muero. ¿Es porque Dios me está castigando? Pues, por supuesto que no. Es porque las cosas que hacemos traen consigo consecuencias, ¿verdad? Lo que hicieron Adán y Eva fue que rompieron por completo su naturaleza de criatura, queriendo ser como Dios, queriendo ser autodeterminantes, y por eso trajo consigo consecuencias. Otro ejemplo que a lo mejor ustedes han visto porque también usé el mismo el año pasado. Imagínate que tienes en tu jardín detrás una alberca, un delfín súper inteligente que lo amas y te ama y pues es tu mejor amigo y súper buen mascota, ¿verdad? Casi como un hijo. Y le das de comer y juegas con él y todo. Pero un día, ¿verdad? Te dicen en tu trabajo, pues tienes que viajar a Europa 2 semanas, unas reuniones muy importantes y luego regresas. Entonces, estás triste, pero dices al delfín, pues, oye, voy a estar fuera 2 semanas, voy a regresar y cuánto vamos a divertirnos cuando regrese, ¿verdad? Entonces, compórtate bien y por favor, no salgas de la alberca. Sé que tienes curiosidad y eres muy inteligente, pero no salgas porque te hace daño. Entonces te vas. ¿Y qué es la primera cosa que hace el delfín? Como Pinocchio, que vimos, ¿verdad? Quiere experimentar su libertad, ir donde no debería, donde el papá dijo que no, donde tú dijiste que no. Y se sale de la alberca para explorar. Claro que regresas en 2 semanas. Vas a la alberca, no está. Sales buscando desesperadamente y lo encuentras en la calle muriendo.
¿Fue un castigo que diste? No, es que la naturaleza del delfín no es vivir fuera del agua. La naturaleza del hombre no es desobedecer a Dios. La naturaleza del hombre es obedecer a Dios porque en eso consiste la mayor felicidad del hombre. Entonces, el castigo de Dios por el pecado original es nada más una profunda herida en la naturaleza humana y una ruptura de la armonía con el cosmos, que viene como consecuencia natural de esta rebelión. Rebelión de la criatura contra el Creador, de un ser que tiene principio, que quiso ser como el ser que no tiene principio. En el fondo es el pecado de Satanás. Satanás no soporta que nunca puede llegar a ser Dios. Y se frustra. No sabe aceptar su naturaleza de criatura y por toda la eternidad está en rebelión contra Dios. Porque no puede ser Dios. Igual que nosotros no podemos ser dioses. Pero es algo que Dios nos dio como nuestra libertad y felicidad. Nuestra libertad y felicidad consiste en ser criatura. Jimmy, ¿tenías una pregunta? Justo la acabas de... Ok. Gracias. Ajá. Y a veces las personas dicen, pues este Dios es muy egoísta. ¿Cómo es que nos crea para servirlo? Es como si fuéramos sus esclavos. Nada de eso. Dios no tiene que tener esclavos. Dios nos hace para servirle porque en eso estamos plenamente felices. Plenamente felices, ¿verdad? Pero claro, Adán y Eva en ese momento desconfiaron. Antes de desobedecer, desconfiaron. Y yo creo que en nuestras vidas muchas veces es así. Antes de los pecados que cometemos, siempre hay un pequeño acto de desconfianza, que no confiamos en la bondad de Dios. Porque claro, si confiáramos en eso, nunca pecaríamos. Yo, por ejemplo, Sí. ¿Cómo puedes, como que explicar que la felicidad del hombre es servir a Dios porque somos criaturas? Suena como bonito en cuanto a si ya tienes una relación con Dios y así, pero de todas formas, pues como por qué servir a Dios sería nuestra felicidad, ¿me explico? Sí. Para alguien que no sepa. Sí, yo creo que una buena forma de contestar eso es, vamos a decir que aquí está Dios en toda su perfección, que no necesita de nadie, ¿verdad? Pero libremente escoge crear criaturas. ¿Okay? Entonces, Él tiene varias opciones. ¿Para qué voy a crear esas criaturas? Bueno, las puedo crear para sí mismas, para otros motivos, para, no sé, crecer, comer, o puedo crearlos para que sean felices, y felicidad consiste en amar lo más amable. Todos sabemos que el amar da felicidad, ¿verdad? Estar enamorado, amar da felicidad. Cuanto más noble el amado, más felices somos. Entonces, lo que quiero decir con eso, Jimé, es que Dios no pudo habernos creado para un fin mejor que amarle a Él, que es infinitamente amable. Es como cambiar las palabras, ¿no? En lugar de decir, estamos hechos para servir a Dios, estamos hechos para amar. Exacto. ¿A qué es el amor? Es como cambiar palabras, ¿verdad? Y suena más bonito decir eso. Estamos hechos para amar a Dios, que es sumamente amable. Y claro, ese amar implica el servicio, pero no es un servicio de esclavitud, ¿sí? Sino de libertad.
Y a mí me dio como duda eso de la desconfianza, porque la desconfianza es como consecuencia del primer pecado, ¿no? La desconfianza fue el primer pecado, Ajá. de hecho, porque la desconfianza los llevó a la desobediencia. Entonces, podemos decir Ajá. que la desconfianza fue el Pero primer. entonces fue como un mal uso de libertad que generó desconfianza o Sí. duda. Duda, Claro, desconfianza. Sí. Duda de la bondad de Dios. Ajá, de por qué no me está dejando ser Dios como Él. ¿Qué pasa? Exacto. ¿No? Sí, porque Dios no quiere que coma de esta fruta. Porque no quiere que sea como Él. Dios es envidioso. Me como la No manzana. conocer a Dios. ¿No? Sí, así es. Van juntos. Ajá. La desconfianza va con la desobediencia, como que casi en el mismo acto. Pero, ¿cómo es que Adán y Eva, o sea, tenían una relación como muy íntima con Dios, ¿no? O sea, ¿cómo pudieron? ese conocimiento? Porque no gozaron de la visión beatífica. Es decir, conocían a Dios, la Biblia dice que platicaban con Dios, ¿verdad? Caminaban con Él, pero no tenían una experiencia directa de Dios, la que vamos a tener en el cielo, los que nos salvamos, ¿verdad? Esa experiencia directa es tan profunda que no se puede rechazar. Vamos a estar tan enamorados de Dios que ni nos va a entrar en la mente rebelar contra Él, porque estaremos así, obsesionados con toda la atención. Pero ellos no tenían eso. Estaban en un tiempo de prueba, vamos a decir, ¿verdad? No tenían eso. Así que pudieron pecar, pudieron desobedecer. Que es como estamos también. Exactamente. Nosotros también estamos en esa época de prueba. El punto es que ese castigo de Dios no es un castigo que nos da, sino es algo que nuestros padres eligieron en su rebelión. ¿Y por qué? Porque rompieron la propia naturaleza. Fuimos creados para vivir por y con Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra mayor felicidad. Y la rebelión en contra del propósito y naturaleza por los que fuimos creados trae consigo terribles consecuencias intrínsecas. Lo que nosotros vivimos todos los días. Todos los dolores, las tentaciones, los pecados, todo. Son consecuencias de la rotura radical de nuestra naturaleza. No solo Adán y Eva sufrieron las repercusiones, sino también todos sus descendientes. Así como una mujer embarazada que es adicta a la heroína, pasa esta adicción a su hijo recién nacido. Adán y Eva pasaron su tendencia al pecado, que llamamos, como en un término formal, la concupiscencia. Esa tendencia de preferir el pecado a hacer el bien. Algo que nosotros todos experimentamos, el mismo San Pablo, ¿verdad? La concupiscencia. Y es por eso que sufrimos las consecuencias de nuestros propios pecados. Es decir, no solo Adán y Eva, sino que esa naturaleza rota radicalmente heredamos nosotros. Se puede heredar naturaleza física, también se puede heredar naturaleza espiritual, porque somos uniones de cuerpo y de alma, uniones inseparables. Su naturaleza caída fue transmitida a nosotros, así como a un terrateniente se le pueden quitar sus tierras por haber hecho un crimen, sobre todo en tiempos medievales, eso era verdad, no tanto ahora, pero en los tiempos de medievo, ¿verdad? Uno que tenía muchos campos, perdía todo, si pues le convirtieron o le juzgaron reo de un crimen. Y por consecuencia no puede heredar estas tierras a sus hijos. Entonces, mira, Adán y Eva perdieron sus bienes, vamos a decir. Entonces, no pudimos nosotros heredar esos bienes porque no estaban.
se habían perdido. Una forma un poco más escritural, que dice San Pablo: por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Lo dice muy claro aquí, que, claro, fueron dos personas, nuestros papás originales, los padres originales, pero nosotros, como sus descendientes, sufrimos las consecuencias. Parece injusto, ¿no? Pero es que no tiene que ver con justicia, tiene que ver con naturaleza. Es la naturaleza. Dios creó el universo con ciertas características. Dios creó la naturaleza humana con ciertas características. Y no va a cambiar su creación. No va a cambiar las consecuencias, porque ya nos creó. En el jardín de Edén, el hombre vivió en un estado que se llama justicia original. Entonces, para explicar estas flechas, el cuerpo estaba sometido completamente al alma. Los sentidos sometidos completamente a la razón y la razón sometida completamente a Dios. Es la justicia original, ¿verdad? Y ahora vivimos en una realidad en que nuestro cuerpo muchas veces rige el alma, o los sentidos pues chocan con la razón y pues rebelamos a Dios. Y lo sabemos. Cuando hacemos el mal, lo sabemos. Pero aún así, nos gusta hacer el mal. ¿Por qué? Por la naturaleza caída que tenemos. El pecado fracturó nuestra naturaleza y quebrantó todo el orden natural. Todo. Nosotros, animales, tierra, universo, todo Eso así. también tiene que ver con lo que decíamos de las vías de Santo Tomás, ¿no? Bueno, de las causas, o sea, que se llaman así, del cómo y no del para. El por qué, exacto. Sí, exactamente. Antes de la caída, el hombre era capaz de sufrir y morir, pero no lo hizo. Es decir, en el jardín, podrías haber cortado la cabeza a Adán, tirado la cabeza a otra parte, claro, hubiera muerto. Pero estas cosas, no. Es muy práctica, sí. Entonces pudo, pero no hizo, ¿verdad? Pudo, pero no hizo. Porque el cuerpo estaba sometido al alma. Pero después de la caída, ya no. Y antes de la caída, el hombre era capaz de pecar, pero no lo hizo. Porque después sí. Porque después ya no están sometidos los sentidos a la razón. Y ya no está sometido la razón a Dios. Esos 3 X rojos explican todos los dolores que tenemos ahora. ¿Todos los qué? Dolores. Todos. No, así es. ¿Sí? Sí. Porque no vamos a poder morir en el cielo, porque esta unión será tan fuerte que ni si nos cortan la cabeza nos hace nada. El cuchillo va y enseguida las células se reúnen. ¿Por qué? Porque el alma y el cuerpo están tan unidos que están inseparables. Pero esa inseparabilidad no tenemos ahora. Por eso morimos. Es precisamente por esto morimos. Y el alma se separa del cuerpo cuando morimos. La gracia inmerecida de la justicia original fue perdida y podría ser restaurada solo por la misericordia inmerecida de Dios. Y ahora vamos a ver cómo Dios restauró nuestra naturaleza caída. Entonces, mira, si están hablando con alguien que ni cree en Dios y que ni acepta la Biblia, claro que no le van a convencer de todas las verdades, pero sí le vas a hacer ver
que ustedes entienden lo que creen. Y que para ustedes el sufrimiento no es un sinsentido, sino que tiene explicación. Y aunque esa persona no acepta la explicación, al menos verá que tú sí tienes una explicación y él no tiene explicación. La naturaleza humana tenía que regenerarse, pero ¿cómo? Y aquí entra el misterio central de nuestra fe, la encarnación. Verbum caro factum est, el verbo se hizo carne. Son las palabras más esenciales de toda la religión católica. No está en la pasión, ni en la resurrección. Está en la encarnación, porque la encarnación incluye todo. Incluye la pasión, la resurrección, toda la vida de Cristo está en eso que Dios hizo hombre. Yo creo que de todas las palabras que han dicho los santos, son estas mis favoritas. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Ustedes verán, wow, eso es como casi blasfemia. El hombre se hiciera Dios. Claro que San Atanasio quería decir que así participaremos en la naturaleza divina. Pero es que hay como un compartir de naturalezas. Cuánto amor que Dios, que no nos necesita para nada, nos quiso tanto que se hizo uno de nosotros. Qué profundo, ¿verdad? Qué amor. Un amor que ni podemos imaginar. Entonces Cristo asumió la naturaleza humana para poder regenerarla. Como comenzar de nuevo. Los hombres metieron la pata. Pero ¿sabes lo que voy a hacer? Es que los voy a recrear. Voy a comenzar de nuevo y hacer nuevo hombre. Cristo. Y nosotros que formamos parte de Cristo por el bautismo, también somos nuevas criaturas. Y todo tiene base en la encarnación, porque nos ama. Cristo obediente deshizo la desobediencia de Adán, y con su amor deshizo el odio del hombre. Y lo que sigue, no tienen que escribirlo porque sale en la Biblia. Lo que sí les sugiero escribir aquí, Romanos 5, 17 a 18. En efecto, si por la falta de un solo hombre reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Muy interesante lo que dice Pablo, el don de la justicia, porque la misericordia incluye la justicia y la trasciende. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conoce la vida. Eso para mí es el sentido de la vida. Te preguntan, well, what's the meaning of life? ¿No? ¿Para qué estamos? Porque somos Cristo. Somos células del cuerpo místico de Cristo. Tenemos una unión íntima con Jesucristo. No estoy diciendo que somos dioses, no, para nada. Pero formamos parte de ese cuerpo místico, que es una unión de dos naturalezas, la humana y la divina. O sea, pero por ejemplo, ahí es hasta solo los bautizados. Pero entonces no Sí. puedes como decir el sentido de la existencia porque que no están No, bautizados. es el sentido de mi existencia. No lo podemos Ok. decir. Si alguien te pregunta, pues, ¿cuál es el significado de la vida? Depende con quién hablas, ¿verdad? Sí. Que no va a tener sentido esto. Sí. Eso es para nosotros como creyentes. Hay tres aspectos de la justicia divina. Entonces ahora vamos a ver, porque te dije que justicia y misericordia no están opuestas, sino que Dios abarca todo. Y entonces ahora vamos a ver qué tiene que ver la justicia con todo esto. Entonces la justicia tiene tres aspectos: la retribución, la corrección y la recompensa. La retribución es como el karma de los budistas, ¿no? Si haces el mal,
el mal vendrá a ti. Si haces el bien vendrá a ti. Es una ley universal del universo, que todos entendemos la retribución. La corrección es diferente. La corrección es el sentido de las prisiones, ¿verdad? Las prisiones no solo son castigos, sino la idea es, pues, corregir a esos criminales. Y la recompensa es como en un sentido positivo de la justicia. La justicia no es solo castigar a un mal, sino es también recompensar a un bien. Son los tres aspectos y vamos a ver los papeles que juegan aquí en la salvación. Antes de la encarnación, los tres aspectos estaban así. Pues la retribución ya estaba porque los hombres ya sufrían, pero era insuficiente porque merecíamos el infierno. Porque nuestra naturaleza estaba completamente rota todavía. Corrección podía suceder, pero como vemos en el Antiguo Testamento, no sucedía. Los israelitas, qué tontos, ¿verdad? Cuántas veces caían en los mismos pecados. ¿Por qué? Porque no habían sido regenerados. Y la recompensa completamente de plano no podía suceder por esa naturaleza caída. Pero ahora la encarnación y todo cambia. La retribución todavía sucede y sentimos nuestros dolores, todavía sabemos, pero es suficiente para evitar el infierno. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados. Tenemos ahora una bondad en nuestra naturaleza que no existía antes. Porque Jesucristo mismo nos regeneró. La corrección sucede, ¿por qué? Porque nosotros que hemos sido bautizados, incluso los buenos que han recibido un bautismo del deseo, ¿verdad? Porque son buenos y virtuosos, unidos con su Dios, como entienden. Sucede como proceso continuo. Y la recompensa, eso es lo más padre de todo. Muchas veces vemos la salvación como algo negativo. Pues metimos la pata, qué mal. Dios, sí, pagó la deuda. No, es más. No solo pagó la deuda, sino que ahora recibimos más de lo que perdimos. Es como, perdiste $1,000, llamabas a tu tío, necesito $1,000, lo siento. Y no te da 1,000, te da 100,000. Ojalá. ¿Es tu tío? Así es Dios, ¿verdad? Hizo mucho más y nos dio mucho más de lo que íbamos a tener si no hubiera existido el pecado. ¿Sí? Entonces la cuestión es, ¿por qué seguimos sufriendo? Si la encarnación es tan buena, pues ¿por qué mi vida es tan dura? Pues primero porque la retribución y la corrección siguen, es decir, todavía estamos sufriendo los efectos de justicia retributiva y justicia correctiva. Y todo tiene un sentido padre gracias a la encarnación, pero duele. Además, Dios concede una libertad radical a las personas para hacer el bien o para ofenderle. Y sabemos que todavía somos capaces de lastimar a otros. Y somos muy capaces de ser lastimados. ¿Por qué? Porque las personas tienen libertad. ¿Qué ibas a Mi duda es, el purgatorio es un regalo por la corrección. Exacto. Desde el proceso continuo. Exactamente. Corrección puede influir también la retribución, ¿verdad? Pero de estos dos, pues. Esas dos, sí, dan sentido al purgatorio. Porque ya sabemos que, por ejemplo, si morimos en ese momento, yo creo que ninguno de nosotros pensaríamos, pues yo voy directamente al cielo. Porque tenemos cosas que purificar. Dios sabe sacar un bien mayor de una situación de mal y de sufrimiento. Y eso es yo creo que lo dijo, Ale, hace poco. Es la omnipotencia y benevolencia de Dios que sabe sacar el bien del mal. Yo tengo un amigo, puse aquí otro nombre, pero sí lo conocí, que vive en Colorado, era futbolista súper bueno,
Ya los equipos profesionales le estaban reclutando cuando todavía estaba en la universidad. Y pues un día era receptor, ¿no? Que cachaba. Entonces, cachó la pelota, brincó en el aire, le chocó a alguien y mi amigo se cayó en su cabeza. Imagínate, todo el peso en la cabeza, que realmente podría haber muerto, pero no murió. Entró en una coma de 3 semanas y cuando despertó, sus papás tenían que enseñarle todo: comer, caminar, escribir, hablar, todo. Pero lo que es hermoso de esta situación fue que los papás estaban en un proceso de divorcio, pero muy mal plan, ¿no? Peleando y luego la familia dividida porque algunos al lado de la mamá, otros al lado del papá. Eran 8 niños, habían 8 hijos. Él era, creo que, el mayor. Entonces, familia dividida, matrimonio dividido. Pero claro, pasó esto y los papás tomaban turnos. 12 horas el papá, 12 horas la mamá. 12, porque todavía no sabían si iba a despertarse. Y uno de ellos quería estar ahí. 12 horas, y ni se hablaban. Pero poco a poco, 13 horas, 13, 1 hora en común, 14 horas, 14, 2 horas en común, empezaron a platicar. Empezaron a redescubrir su amor. Y dijeron, no vamos a divorciarnos, porque nuestro hijo nos necesita. Y la reunión de la familia y de los hijos fue causada por una tragedia aparente, ¿verdad? Y claro, uno puede decir, pues, yo no veo por qué eso está mejor que una carrera en NFL, ¿no? Pero claro, nosotros que sabemos que una familia unida vale mucho más. Y claro que que era muy bueno, también mi amigo sabía lo mismo. Yo creo que él mismo se hubiera ofrecido para lograr ese bien. El punto es que a veces el bien mayor no se puede haber sin la tragedia aparente. Es el misterio del sufrimiento. Y el ejemplo principal de esto que ya sabemos es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el peor pecado de toda la historia fue la tortura y el homicidio del hombre Dios. Nosotros decimos Viernes Santo. Podríamos decir Viernes Diabólico. ¿Por qué? Porque el pecado peor pasó ese día. Peor que Hitler, que Stalin. Peor ese día. Pero de ese pecado que fue el peor, vino el mayor bien, que es nuestra salvación. Qué misterio, ¿verdad? Pero solo Dios sabe sacar el bien del mal. La segunda pregunta es, ¿por qué Cristo sufrió? Es decir, entendemos por qué nosotros sufrimos. Pero Cristo, ¿qué tiene que ver? Pues primero hay que recordar que no estaba ahí el padre queriendo, sí, yo quiero que mi hijo sufra. Porque diría, no, eso no es amor de papá. Pero el permitir no es igual que el desear. Un papá que quiere que el hijo aprenda a manejar, pues no quiere que choque con el basurero, pero mejor permite eso para que el niño aprenda. Igual, Dios Padre permitió los sufrimientos de Cristo, pero no fue un deseo directo de Dios Padre. Eso es contrario al amor. Otro punto, el amor no el sufrimiento es lo que nos redime. A veces, por ejemplo, si ves la Pasión de Cristo, que es buena película, pero a veces uno ve tanto sangre y puede tener la impresión que pues, cada clavo, cada latigazo, ahí está salvación, sí, salvación. Salvación es dolor. Sí, el dolor es bueno porque el dolor nos da salvación. Mentiras, el dolor no es bueno, pero lo que sí es bueno
es el amor con el cual se soporta el dolor. ¿Ustedes alcanzan a ver la diferencia? Un punto de vista es como masoquista. Otro punto de vista es verdadero, es decir, el dolor no es bueno, pero sufrir el dolor por amor, eso sí es muy bueno. Y este es el sentido del sufrimiento de Cristo. San Gregorio Nacianceno decía esto: quod non assumptum nos anatum est. Es decir, lo que no es asunto en la naturaleza no es sanado. Jesucristo quiso sanar no solo nuestros cuerpos y almas, sino quiso sanar el mismo sufrimiento. Igual que nos sanó nuestros cuerpos y almas, haciéndose uno de nosotros, sanó nuestro sufrimiento, siendo vulnerable al sufrimiento él mismo. Qué hermoso. Incluso sanó nuestro dolor. Por eso lloró por Lázaro. ¿Qué dijiste, perdón? Por eso lloró cuando Lázaro se murió. Sí. Nosotros teníamos nuestras tres pérdidas. Es verdad, sí. Y él era muy acostumbrado a dolores. Ustedes saben que cuando Lázaro murió, pues también Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró? Él supo que lo iba a resucitar. Lloró porque sintió compasión de la tragedia humana y le salieron lágrimas, ¿verdad? Que pudo compadecer de nosotros. La sustitución no es igual que la... ¿Qué quiere decir esto? A veces los protestantes sobre todo piensan que aquí está Cristo, okay, y Dios enojón, que quiere la justicia, ya estoy bien, estoy aliviado. No, mentiras, ¿verdad? Sustitución no es toda la salvación. Sí, fue sustituto, pero también fue representante. Y un representante incluye a las personas a las cuales representa. Es decir, no fue un sustituto como si no tuviéramos nada que ver nosotros con nuestra redención, sino Dios mismo, en su amor, nos hizo partícipes de esa misma redención. Por eso también sufrimos, pero sufrimos con sentido y no sin sentido. Pero luego viene la pregunta, ¿por qué Cristo sufrió tanto? Es decir, ok, entiendo. Encarnación, compasión, sanar nuestro sufrimiento, pero una muerte tan violenta, tanta sangre, una tortura, nos estremece, ¿verdad? ¿Por qué? Y otra vez la respuesta es, porque nos amó hasta la locura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la encarnación en sí ya nos hubiera salvado del infierno. Y todos los padres de la iglesia dicen lo mismo, no estoy inventando nada. La encarnación en sí ya era suficiente para abrir las puertas del cielo, pero Dios quiso hacer más. Y eso hacer más fue la pasión. Y Santo Tomás explica aquí, pongo por si acaso quieren leer después, es la parte de la Suma donde explica eso. Pero hay tres como motivos principales por el cual Jesucristo sufrió la pasión. Es decir, sí, era ya suficiente encarnación, pero quiso hacer más. ¿Y por qué? Pues tres cosas. Primero, porque así nos pudo comprobar su amor. Es decir, cuando tú ves el sacrificio de Cristo en el crucifijo, no puedes dudar del amor de Cristo. Nada más viendo ese crucifijo, sabes, Cristo me ama. Pero imagínense si no se hubiera crucificado. Pues nosotros, humanos débiles, a lo mejor pensaríamos, yo no sé si realmente me amó. Pero tenemos la evidencia ahí en la cruz. Segundo,
fue virtualmente inevitable. Es decir, ahí está Jesús en el jardín rogando con el Padre porque era ser humano y no quería tanto dolor, pero sí aceptaba ahí luchando. En ese momento, ¿verdad? Pues, ¿qué opción tuvo? Pudo haber escapado, pero imagínense, un Cristo que se escapa. ¿Cómo inspira confianza en eso? Así, lo que quiero decir con casi inevitable fue que su única manera de evitarlo hubiera sido el escape, que pues no nos hubiera servido. Pero por último, y es lo más importante, hay más mérito en lo difícil. La pasión y muerte de Cristo no solo satisfizo la justicia retributiva y correctiva, para lo cual ya bastó la encarnación, sino también nos ganó un premio de la gloria celestial y la capacidad de ganar méritos nosotros mismos. Entonces, entiéndense bien, no es solo, sí, pagó la deuda, ya puedo ir a hacer. No, es más. Nos quiso dar los $100,000. Nos quiso dar los millones de dólares, aunque solo debíamos 100. Porque nos ama hasta la locura. No se contenta en dar lo que necesitamos solo, sino más de lo que necesitamos. Ese es el Dios que nos ama, ¿verdad? Tanto así que nos hace capaces de ganar mérito, de no solo recibir pasivamente la salvación, sino de hacernos partícipes en ella. Es como la deuda, regresando a la deuda. Ella debe $1,000, el tío paga 100,000. Es un poco así. Los 1,000 serían lo necesario, pero los 100,000, ahí es más de lo necesario, ¿verdad? Y mucho más de lo merecido. Porque la misericordia trasciende la justicia. No hay conflicto, pero va más allá de... Jimé. Con la justicia podríamos como dar una explicación ¿por qué estamos en este valle de lágrimas? Ajá. ¿Por qué es justo que sigamos como pagando la consecuencia, de lo que merecemos? Sí. Para llegar al cielo y no porque yo diría, bueno, pues sí, la misericordia, pues entonces que ya nos lleve al cielo y ya. Sí, es buena pregunta. Y es porque, aunque la misericordia trasciende la justicia, también la incluye. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tu hijo está jugando béisbol, ¿verdad? Y la pelota entra en la ventana de la oficina, rompe la ventana, ¿verdad? Ok. Puedes, si quieres, decir al hijo, salud, decirle al hijo, bueno, pues no pasa nada, cosas así suceden, yo pago todo, ¿verdad? Pero eso es injusticia. Un buen papá, una buena mamá, enseña la lección al niño, ¿verdad? Le castiga. Le dice, bueno, voy a pagar la gran parte, pero vas a pagar una parte, ¿verdad? Del dinero que tiene. ¿Qué es la justicia? Entonces, regresando a tu pregunta. Si Dios no nos castigara para nada, eso sería la injusticia. ¿Me explico? Pero la misericordia consiste en darnos menos castigo de lo que merecemos y darnos más recompensa de lo que merecemos. ¿Sí? Entonces, un poco contestando es, Dios no puede ser injusto. Eso sería el otro extremo. Y la misericordia siempre incluye la justicia. Una analogía que me gusta mucho es, la encarnación nos hizo tazas abiertas. Entonces, imagínense, antes de la encarnación, somos así, tazas cerradas. ¿Okay? No podemos recibir la gracia. Incluso, mira, gracia de Dios. Nosotros. Encarnación no ha pasado, no puede entrar. Encarnación, wow, tazas abiertas, puede entrar la gracia. Pero Dios no se contentó con la pasión,
convirtió estos vasos en cubetas abiertas que tienen como si tuvieran brazos. Y con esos brazos pueden, ponerme agua. Porque nos hizo partícipes de su salvación. Tanto nos amó que quiso que tuviéramos parte de esa misma redención, ¿verdad? Igual que unos papás tanto aman al niño que no quieren pagar toda la ventana rota, $300, pero quieren que el niño tenga la dignidad de cooperar. Dios quiere que tengamos la dignidad de cooperar en su misión redentora. Y eso logró a través de la pasión. Así que qué hermosa es la pasión. Y qué significado hermoso tiene esos sufrimientos que aceptamos por amor a Él, como uniéndonos a su cruz. Sí. ¿La justicia existe después del pecado original? O sea, mi pregunta es ¿por qué existe la justicia? O sea, tú me dices, tengo que enseñarle para que no lo castigue, ¿por qué existe? ¿Por qué si dices, bueno, no, nada más no existe? Porque esa justicia que a veces se llama castigo, realmente no fue una justicia así de, tú me hiciste, entonces yo te hago. No, fue más bien esa rotura de la naturaleza que tiene consecuencias intrínsecas. Esas consecuencias no se pueden separar del acto mismo, ¿verdad? La justicia es para restituir tu naturaleza. Exacto, pero la justicia viene incluida también en la naturaleza humana que Dios creó. Esa cosa de que las consecuencias vienen del acto es una parte de la justicia. Como el orden del cosmos. Sí, no puede no existir. No puede no existir, exactamente. Es buena manera de decirlo. No puede no existir. Ya saben que unos papás a veces dan a los niños pues un poco de dinero para que gasten, ¿verdad? Así entiendo el mérito, ¿verdad? El que ganó todo es Cristo. Pero porque nos ama tanto, también nos hace compartir de lo que ganó en la cruz y la resurrección, que nosotros también podemos ser administradores de esos méritos. Es un gran privilegio que tenemos como cristianos. Nos da esta mesada semanal, como si fuéramos niños. Dios, gracias, me diste $100 que puedo gastar. No son mis $100, pero vienen de Él, pero me los dio a mí para que gaste. Un poco al estilo, ¿verdad? Él nos comparte sus méritos. Ahora, regresando al tema principal, porque eso fue como explicación. Pues sí. Porque nos cuesta la vida, porque duele tanto, ¿verdad? Porque sufrimos. Bueno, en parte porque lo que ya hemos visto, pero el significado de nuestros sufrimientos es mucho más hermoso. Nosotros sufrimos porque nuestro dolor está unido a la pasión de Cristo. Si Él es nuestra cabeza y somos las células del cuerpo místico, los dolores de Él son nuestros dolores y los dolores de nosotros son los de Jesucristo. Así está la unión entre los cristianos y Él. Una unión íntima, profunda. En el pasaje, Mateo 25, ustedes lo habrán oído muchas veces, pero es cuando Cristo dice, pues están en los últimos tiempos, ¿verdad? Y los que se saben preguntan, ¿y cuándo te vimos hambriento y te dimos comida? Todo eso. Y sabes lo que dice Cristo. Cuando lo hiciste por los menores de mis hermanos, lo hiciste por mí. Es igual. ¿Por qué? Porque Dios se identifica con cada humano.
que formamos parte de su cuerpo. Yo creo que ya es tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es mañana termino rápido este tema y hago lo siguiente. Pero quiero concluir con este versículo de San Pablo, que también habrán oído muchas veces. Tiene mucho que ver con lo anterior. Y dice San Pablo, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Piense bien, hago, o lo que dice aquí, lo que faltaré. Y podemos preguntarnos, ¿cómo puede faltar algo a la pasión de Cristo? ¿Cómo puede faltar algo a esos méritos superabundantes de Jesucristo? Y la única manera de entender eso es que, por su amor, Cristo quiso compartir su pasión con nosotros. Quiso incluir en su pasión de hace 2000 años, quiso incluir lo que nosotros sufrimos por Él ahora. Dios, en su divinidad, está fuera del tiempo. Todo lo que hacemos por el bien ahora, le consuela en ese momento, en su agonía. Y todos los dolores que ofrecemos por amor ahora están incluidos misteriosamente en ese Viernes Santo de hace 2000 años. ¿Por qué? Porque Dios, que está fuera del tiempo, quiso incluir los futuros sufrimientos de los cristianos fieles. Y eso es el significado de lo que falta. No es que falte, es que Dios quiso que formara parte de, ¿verdad? Como los papás que pagan 270 en vez de 300. ¿Por qué? Que quieren que el niño pague 30. Es un poco al estilo. Lo que falta es lo que nos comparte con nosotros. Y eso da como un significado muy padre a todo lo que ofrecemos a Dios. Todo dolor de cabeza, momentos de hambre, molestias, esas bien ofrecidas, estamos unidos a Cristo en la pasión y consolándole en su agonía. Qué hermoso, ¿no? Bueno, les agradezco mucho porque somos muy pacientes y sé que esta lección fue un poco pesada y larga. No todas van a ser así, pero sí es un tema importante. Mañana termino y tendremos un tiempo más largo para comentarios y todo lo demás. Incluso si tienen otras dudas que no hemos visto o otras preguntas, podemos verlas mañana en la tercera sesión. ¿Vale? Ok. Gracias a ustedes. A ver si no te puso mensajito. Sí, a ver si Analu. No, ya no. Ok. Ok. Analu, ojalá puedes, no sé, componer tu micrófono, dice Teresa. Y si no, Ana, si quieres, puedes mandarme un email, lo que sea, para contestar tu pregunta. Bueno, nos levantamos para la oración.